El aliento era cálido en mi cuello cuando se aproximó y exclamó: ¿Tu esposo te hace sentir de esta manera? No contesté de inmediato. No era capaz. Mis manos estaban sujetas al borde del lavabo. El calor del granito se transmitía a través de mis palmas mientras las aferraba a mis piernas, como si tuviera la certeza de la solución. Experimenté una caída emocional, seguida de un sonido sorprendente. ¿Te permite tu esposa realizar esta acción en su persona? Decidí concentrarme en él nuevamente, permitiendo que mi cuerpo reaccione. Producía un ruido que se asemejaba a una risa mezclada con un grito. No has dado respuesta. No era necesario. Ya contaba con mi cuerpo. Nuestro vínculo no se limitaba únicamente a lo físico. Él fue el individuo que regresó con algo, consciente de que no debíamos hacerlo, sabiendo que ni siquiera estábamos cerca de detenernos. Cada latido de mi corazón se intensificaba a medida que avanzábamos en el tiempo. Como si presintiéramos que el instante estaba a punto de desvanecerse, como si fuéramos conscientes de que estábamos a punto de presenciar un quiebre. Volví a su lado sin dudarlo. Sujetó mis brazos con más fuerza de la que mi esposo solía tener, y los presionó con firmeza contra la pared. Recibí un impacto. El individuo que no experimentaba emociones desde hace mucho tiempo. Fuera de casa, lejos de mi cama. De nuevo, las palabras de Ayumi resonaban en mis oídos. Disfrutas de su total falta de conocimiento. El nombre de ella se iluminó en mi cabeza como una señal de advertencia. Su rostro, su tono, el compañero en quien yo podía confiar. Sin embargo, después sus dedos descendieron lentamente y con intención, desinflando mis alas, y la mente se desvaneció. Sujeté con firmeza el bastón. El compás se incrementó, con menos precaución y mayor premura, como si fuéramos conscientes de que el tiempo escaseaba. Nuestro ritmo se hizo más lento. La cocina resonaba con el bullicio de movimientos rápidos y sin pausa. Ayumi volvió a moverse, de forma decidida y repentina, y me aferré a la pared mientras mi aliento se detenía en seco. Fue Ayumi quien lo hizo por mí, algo que mi esposo no lograba hacer. Me resultaba imposible. El resto desapareció por completo. Él ocupó el vacío que mi esposo nunca pudo llenar. Permanecía inmóvil, sumergido en el ruido de los movimientos y la presión que sentí a mis espaldas, hasta que me observé a mí mismo. Haru ya se encontraba allí, parada en la entrada con los brazos cruzados, observándonos fijamente, y no éramos capaces de detenernos. Ella se sentía helada, mientras que Ayumi no parecía afectado por el frío. En el instante en que la vi, algo en mi interior clamó por detenerse. Intenté detener su avance con mis manos, pero él se mantuvo firme y no retrocedió. Sus brazos se estrecharon con fuerza alrededor de mi torso, sujetándome firme como si percibiera mi angustia, como si estuviera preparado para esa reacción. Un momento. Me detuve, pero se rompió. Una mezcla entre un suspiro y un grito de emoción. No aumentó su velocidad. Regresó con una intensidad mayor, y mis manos se impactaron contra la pared, rompiéndose. Las palabras que debía pronunciar se esfumaron ante la presencia imponente de él a mis espaldas. Continuaba en movimiento, ardiente y ansioso, hasta que mi cuerpo me hizo regresar. Permanecía en ese lugar con los brazos enlazados. Aguardaba por expresiones de furia, voces elevadas, alguna reacción. En vez de eso, alzó la cabeza y puso su bolso sobre la mesa, como si acabara de regresar de la oficina. Georgina se quitó el vestido, lo colocó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla y se sentó. Siempre estuve bajo la mirada constante de sus ojos. «Parece que disfrutan mucho juntos», expresó con entusiasmo su suave voz. Al abrir la boca, no emití ningún sonido. Mi ritmo cardíaco se aceleraba sin control. Mi cuello, pecho y abdomen permanecía impregnado del impulso que continuaba en marcha, atrapado en su malestar, sumamente atento a cada movimiento, cada ruido, cada instante en que ella nos observaba. A Ayumi no le importó en absoluto. «Sí», susurró a mis espaldas con voz elevada. «Qué asombroso es esto». Georgina cambió su postura con mayor determinación, como si estuviera deseando experimentarlo. Detecté un ruido que no lograba percibir en ese momento. Mis pies se aproximaban. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Haru. Tenía una amalgama de pensamientos en mi mente. Intenté observarla detenidamente. Intenté descifrar su gesto, pero solo percibí la manera en que se acercó a mí, decidida y entregada.
Se encontraba desorientada en ese lugar, bajo la mirada de los presentes, y ninguno de ellos daba señales de estar cometiendo algún robo. Haru entrecruzó sus piernas con calma, como si se aproximara. Georgina se aproximó, abrió su bolso y extrajo su celular. Aplicó presión en su oído y giró ligeramente, aunque no completó el movimiento. Anunció con alegría que había novedades positivas. Su tono vocal es alegre y relajado. ¡Por fin! ¡Está ocurriendo! Desconocía con quién estaba conversando. No lograba concentrarme adecuadamente. Mientras estaba sentado en la mesa, sentía su abrazo, inhalando con cada movimiento firme, desplazándome de manera automática, mientras mi mente trataba de encontrar sentido en todo. Finalizó la conversación telefónica. Guardó nuevamente el móvil en su bolso y se quedó allí. Georgina comenzó a quitarse la ropa. Sus ojos me reconocían, se fijaron en mí, y no me soltaron mientras quitaba con lentitud su camiseta sobre su cabeza. Georgina, la playera. Tomarse el tiempo necesario. Total falta de pudor. Dejándola caer, avanzó hacia adelante con su mirada fija en mí como si guardara un misterio. De manera pausada, en silencio, en soledad. Me resulta confuso. Mi mente no era capaz de mantenerse en funcionamiento. Desnudándose, se acercaba hacia nosotros mientras yo continuaba transformándome, permaneciendo estático. Ayumi frenó su marcha. Tras el final de la votación, mi espalda se contrajo y el silencio llenó la sala. Sin rastro de comunicación, sin sonido alguno, únicamente serenidad. Con sus manos agarrando mis brazos, su aliento rozaba mi cuello, en espera. No me tomó nota. Permanecí en ese lugar, aguardando. Dirigido a ella. Haru logró ponerse a mi altura. Se encontraba frente a mí, serena y sosegada. Las manos de él rozaron mi cintura antes de elevarla suavemente y con calma. Era incapaz de articular palabras. Se puso de pie y me dio un beso. Desconocía el significado del acto de besar. Tan solo era consciente de mi incapacidad para desplazarme. Haru tomó su tiempo para apuntar, manteniendo los labios próximos y los ojos cerrados frente a mí. Las manos de él acariciaron mi cintura con más delicadeza de la esperada, descendiendo suavemente hasta reposar en mi cintura. No emitió palabra. Continué simplemente. Tenía dificultades para mantener el equilibrio con mis pies. Sentí cómo mi aliento llegaba hasta la parte central de mi garganta. Aún percibía la presencia de Ayumi a mis espaldas, en silencio y a corta distancia. Su existencia es como un latido adicional. Juntos recorrimos la habitación. Haru me condujo hasta el sofá, me detuvo y me hizo regresar a él. Las palabras no salían. Echar un rápido vistazo. Ayumi tomó asiento. Georgina me condujo nuevamente hacia abajo, pero esta vez detrás de él. Tomé asiento allí, apoyando mi espalda en su pecho. Se acomodó debajo de mí con esa misma seguridad inquebrantable. Los brazos se extendieron rodeando mi torso, como si todo permaneciera igual, como si estuviéramos retomando justo donde lo dejamos. Georgina se movió debajo de mí con mayor lentitud y cuidado, como si quisiera que cada gesto quedara grabado. Haru se puso de pie justo delante de mí, sin apartar la mirada en ningún momento. Recibí un beso suave y lento, con sus manos extendiéndose sobre mis brazos como si me estuviera reclamando. Tomó su tiempo, no hizo ninguna pregunta. Ella se movió a su antojo y yo no me opuse. Georgina descendieron sus labios, dejando atrás la sensación de calor. Justo debajo de mi pecho, encima de mi abdomen. Siempre estuvieron en contacto con mi piel, sin soltarme, constante y acogedora. Al agacharse a su lado, percibí la transformación, no solo en su estatura, sino también en la temperatura. Su aliento se elevó suavemente, jugueteando en lugares inexplorados. Ayumi se desplazó lentamente detrás de mí, con firmeza, sosteniendo mis brazos para levantarme a medida que Haru también se incorporaba. Movía su boca de forma pausada y sin ejercer fuerza. Me levanté con calma y lentitud, hasta alcanzar algo, cualquier cosa. Mis dientes chocaron con los brazos de Ayumi. Mis piernas estaban rígidas. Sin embargo, sus manos los dirigían aún, siguiendo por completo su cadencia. Se aproximó hacia mí con calma y firmeza. Me puse nervioso, y se me fue de la mente lo que estaba haciendo. Mi cabeza descendió sobre la espalda de Ayumi,
Mis labios pronunciaron palabras que nunca completé. Cada vez que inhalaba, mi pecho se alzaba. Cada vez que creí que iba a cruzar esa frontera, aceleró lo bastante como para obligarme a frenar. Me encontraba inmerso en el juego, no solo a nivel físico, sino en su totalidad. Georgina me volvió loco, acero, sin oxígeno, imposible de contenerme. Mi voz se silenció en mi garganta, para después escapar con un grito potente que ni siquiera parecía ser mío. Ayumi me atrapó más cerca de lo que esperaba. Haru permaneció inmóvil. Mientras todo ocurría a mi alrededor, permanecía en calma, consciente de que el final no llegaría de inmediato. Cada momento transcurría sin prisa, uno tras otro. Georgina, al final, permaneció allí. Recorrió la habitación, tomó su celular de la mesa izquierda, cubrió la pantalla y mostraba una expresión alegre. Expresó que era consciente de que la situación era abrumadora. Ahora tiene una voz más dulce. Seguramente continúas intentando comprender el significado de esto. Georgina, de abrir un recipiente cercano, tomó un pedazo de cuerda y se acercó a donde yo estaba. Manteniendo su timidez, conservando la tranquilidad y demostrando total dominio. Sin embargo, guardamos una sorpresa adicional especialmente para ti. Al llegar, tomó el hilo y lo rodeó alrededor de mis ojos. El mundo ha desaparecido. Llamó invitando a acercarse en este momento. Oí pasos, un set de música recién estrenado se aproximó hacia mí, y posteriormente percibí otro sonido, un ruido, un movimiento suave, un cinto, el sonido de su apertura. Tenía ganas de lanzar un grito. Cada parte de mi ser estaba en movimiento. Mi aliento, mis ideas, mis pies seguían temblando por lo sucedido. Era imposible para mí observarlo. Era imposible para mí frenarlo. No tenía ni idea de su identidad. Él recibió una llamada de Claire. Ayumi seguía a mi espalda. Me proporcionaba calor. Y en absoluto, nadie pronunciaba ni una sola palabra. Georgina, escuché cómo se deslizaba suavemente el hilo, el ruido de un cinturón rozando el suelo y los pasos que se aproximaban. A pesar de que intenté sujetarlo, las manos de Ayumi permanecían inmóviles. Permanecían en su lugar exacto, sin moverse, me sujetaban como si fueran cavidades. Intenté detenerme, pero mi cuerpo no respondía, y en ese momento lo percibí, acercándose aún más. La respiración del desconocido se acercó a mi cuello. La distancia entre nosotros se redujo tranquilamente, sin ansiedad. Sus manos entraron en contacto con mis pies, que desplacé suavemente hacia atrás, con determinación y seguridad. Inhalé al sentir su cuerpo apretarse contra el mío de repente, sin interrupción, sin previo aviso. No se trataba de una interrogante, sino de una situación en curso, y no podía hacer como si no lo fuera. A pesar de no tener intención, un sonido inesperado y descontrolado escapó de mí. Claire se empapó a mis espaldas, rodeándome con sus brazos como si hubiera anhelado este momento. Se desplazaba con una cadencia relajada, sin requerir nada, pero lo abarcaba todo. Antes de poder reflexionar, mi cuerpo reaccionó instintivamente. Claire dio un beso a mi mejilla, susurrando palabras suaves cerca de mis oídos, expresando sentimientos que me resultaba imposible resistir. Solo experimentar. A pesar de no tener sentido, decidieron llevarlo a cabo. Georgina, todo dio un giro inesperado. Mis brazos fueron los responsables de mi movimiento. Me dirigían hacia adelante y hacia abajo, y ya no podía distinguir cuáles eran. Me acercaba a él, sintiendo el contacto de nuestra piel y compartiendo el ritmo de nuestra respiración. El sofá se acomodó debajo de nosotros al sentarme sobre él. Sus manos seguras en mi pecho me animaban a cambiar de posición. Me abrazaba con intensidad, pero no aumentó la velocidad. Se desplazó con cautela y serenidad, como si tuviera claro cuál era su destino. ¿Podrías decirme quién es esa persona? En ese momento, él se encontraba debajo de mí, firme, tranquilo, dominante, y de repente me vi en movimiento, no porque quisiera, sino por instinto. Haru volvió a besarme, y en ese momento comprendí que estaba totalmente involucrado. Una combinación de calor, piel y aire se entrelazó. Era imposible sujetarme a algo. Su mano se posó en la parte posterior de mi cabeza y ejerció una suave presión, indicándome que bajara. Continué sin cuestionarme las razones. Georgina, otro tipo de sujeción, sólido y confiable. Experimenté una alteración a mis espaldas, como si alguien se hubiera puesto a mi lado. Mi respiración se detuvo de repente.
mientras sentía una presión en el pecho y mi cuerpo se separaba entre ellos. Nadie frenó su paso. Avanzaron en la misma dirección, sin posibilidad de huir aunque lo intentara. A duras penas pude concentrarme, pero logré moverme. En este momento, dos individuos estaban presentes, uno debajo y otro detrás de mí, rodeándome por ambos flancos. Haru permanecía cerca, con sus manos sobre mi rostro y sus labios cálidos contra mi ojo, manteniéndome en ese lugar sin importar qué. Mis piernas volvieron a moverse. Cada compás me elevaba, me acercaba más a la nada, más próximo a algo que aún no podía identificar. Flotaba en el límite, extendida hasta el punto de quebrarse. Me resultaba imposible mantenerme en pie, mi mente estaba en blanco. Mis ideas se dispersaron y desvanecieron. Lo único que persistía era la actividad, la fuerza, la inhalación y la urgencia de algo incontrolable. Georgina, el individuo debajo de mí, se transformó y se puso de pie con determinación. Un impulso en mi espalda fue seguido por el alzamiento de la otra mano. El plástico que tapaba mis ojos fue removido. La luz volvió a elevarse. La combinación se volvió más rápida, miradas, cutis y después una cara que me resultaba familiar. Me observó con una sonrisa serena. Mi cónyuge, Michael, Georgina de eso, se expresó diciendo que lo soltara. Avanzó una vez más con calma y precisión. Y terminé hecha añicos, incapaz de mantenerme unida. Así concluye el relato. Me gustaría saber si todo salió como esperabas. ¿Experimentaste alguna vez un instante que te cautivó por completo? ¿Hubo algo incorrecto? Quisiera conocer tu opinión. Realmente, valoro cómo tu respuesta contribuye a mejorar mi desempeño. Antes de marcharte, asegúrate de darle un me gusta al vídeo, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Agradecemos su visualización.